Si usted puede ver en pantalla una imagen, le invito a que diga conmigo esta oración. Estamos ante la palabra de Dios. Nuestros oídos estarán atentos, nuestra mente estará abierta, nuestro corazón estará receptivo. Porque así como Dios nos da su palabra como lo mejor para nosotros, nosotros le damos nuestra mejor atención. Dios, queremos recibir lo mejor de ti. Amén. Amén. El día de hoy estamos aún en agosto, mes de la Biblia. Durante muchos años se ha enfatizado esto y queremos recordarles en casa que podemos leer durante todo este mes o lo que queda de este mes el Salmo 119, que es un extenso salmo a la palabra, un poema precioso a la palabra. Y cada día mantengamos un devocional personal y familiar. Este día, apegados a la planeación que hacemos de la Biblia, tenemos 4 lecturas en la palabra para hoy. 4 lecturas relacionadas por lo menos en algún punto. La primera de ellas es Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 10 al 12 y capítulo 3, versículos 3 al 14. Después está como un salmo de respuesta el Salmo 111. No hicimos estas lecturas hoy por una cuestión de planificación de horarios en las grabaciones, pero usted puede hacerlas hoy o durante la semana. Está el Evangelio según San Juan, capítulo 6, 51 al 58. Y por último, Efesios, capítulo 5, del 15 al 20. Son las lecturas de este día y para toda la semana. Gocémonos en la palabra de Dios. Imagínese que Dios hoy, a esta hora, concluyendo este servicio, se apagan las luces, se apaga todo y de pronto usted tiene una visión en su casa. Tú estás sentado en el sofá y de pronto desaparecen todos los elementos a tu alrededor y se aparece Dios. Dios mismo se sienta a tu lado y te pregunta: quiero darte un deseo. ¿Se acuerda de esta historia? ¿Verdad? Hay una historia allá en las 1001 noches, ¿verdad? De un mago, ¿verdad? Que se aparece después de frotar una lámpara y le dice a la persona que le puede dar 3 deseos. Imagínese ahora que Dios se le aparece a usted, a ti, y te quiere dar un deseo, solo un deseo. Tienes derecho a una petición. Esta petición será respondida hoy y para siempre. Es decir, hoy será respondida y jamás volverás a tener necesidad de volver a pedir. Es una petición. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Nosotros como seres humanos de pronto avanzamos en la vida y hay circunstancias que nos rodean y algunas circunstancias son muy hermosas y otras son muy difíciles de superar. Y en algunas ocasiones nosotros estamos orando a Dios y le decimos: Señor, esto, líbrame de esto y yo hago esto. De pronto Dios nos libra de eso y se nos olvidó lo que hicimos con Dios. En ocasiones estamos tan felices que decimos: Señor, gracias, yo siempre te voy a servir. Y al rato ya nos olvidamos de eso que le dijimos a Dios. Observe cómo nuestras circunstancias también va cambiando nuestras oraciones. Lastimosa y tristemente, cada circunstancia elevamos una oración diferente. Y cuando se acabó esa circunstancia, esa oración ya no está. Entonces, la propuesta de este día es: si Dios te dijera, solo una oración te voy a contestar, una, hoy y para siempre, solo una, ¿qué le pedirías tú? Entonces, si le pedimos salud, ok, podría ser una buena petición. Algunas personas a quienes yo pregunté esto me dicen: yo quisiera que toda mi familia fuese salva.
Toda tu familia ahora, le decía. Sí, toda mi familia de ahora fuese salva. ¿Y qué pasará cuando alguien de tu familia se vaya y se case con alguien más? O que tenga otra familia, o que se vaya. Pues sí, en ese momento la familia se extiende y volvería a cambiar un poco la oración. De pronto estamos con peticiones muy nobles y muy válidas, pero hagamos este ejercicio. Si Dios solamente una petición, solo un deseo, hoy y para siempre, ¿cuál sería tu petición? Dios se te aparece y un deseo, solo uno, hoy, te va a responder. Te va a responder. Unos piden la sanidad de esta persona, pero luego se va a enfermar otra persona. Unos piden la restauración económica de esta familia, pero luego habrá otra familia. Y unos quieren ser tan ambiciosos que oran de manera general, ¿verdad? Pues que todos seamos felices, ¿verdad? Y a veces no somos tan específicos o no sabemos qué pedir. Eso dice allá Santiago, ¿verdad? Piden, pero no reciben, porque piden mal. Piden mal. Un día, no sé si una noche, Salomón estaba adorando. Salomón es hijo del gran rey David. El rey David durante 40 años gobernó y todo mundo celebra la vida del rey David. Y ahora el rey David ha fallecido, eso dice Reyes, y le corresponde a su hijo menor, Salomón, tomar el lugar. Salomón está adorando. De hecho, en este momento, en este pasaje, él adora con 1000 holocaustos. Yo no sé si es una exageración en la Biblia, pero a mí me parece asombroso. Solamente un holocausto causaría muchísimo tiempo para levantarlo y para realizarlo. 10 holocaustos es una exageración. 100 holocaustos no podría hacerse tan fácilmente. Salomón, dice la Biblia, que realiza 1000 holocaustos. Esto es parte de la adoración hebrea en ese tiempo. Nosotros no tendríamos eso, pero imagínense 1000 momentos de alabanza y oración en la casa de Dios. 1000 momentos. Una canción más una oración durarían 7 minutos. Imagínense cuántos minutos, cuántas horas, quizá días estaríamos para ofrecer 1000 momentos breves de alabanza y oración. Qué complicado, ¿verdad? Salomón ofrece 1000 holocaustos. Y en esa adoración Dios se revela. A mí me gusta leer este pasaje porque Dios se revela en la adoración. Dios se revela en la adoración. Hace días conversaba con una persona y me decía, yo quiero conocer a Dios, ¿ok? Acércate a Él, porque lejos de Dios no lo vamos a conocer. Lejos de Dios no tendremos comunión con Él. No habrá comunicación efectiva entre nosotros y Él, entre Él y nosotros. ¿Cómo sé qué quiere Dios? ¿Cómo sé quién es Dios? Yo le invitaba a esta persona a acercarse a Jesús, porque a través de Jesús podemos conocer a ese Dios infinito, poderoso, real. 1000 holocaustos en la adoración hace Salomón y de pronto Dios se revela en una visión y se sienta a su lado y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras, solo una cosa, solo un deseo y te lo voy a dar. Yo no sé cuántos conflictos tenía Salomón, pero seguramente tenía muchos conflictos porque estaba a punto de empezar su reinado. Es un monarca y por primera vez en un periodo breve de tiempo en el pueblo hebreo había un hijo de rey asumiendo la corona, porque el primer rey no había podido dejar a un hijo en su trono. El rey Saúl se quita la vida en una pelea y además ahí también muere su hijo. Y quien asume el trono después del rey Saúl no es un hijo de Saúl, es David, el rey David. Es otra familia, es de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín como era Saúl. Y ahora por primera vez se da este fenómeno de que muere el padre de la tribu, ahora que era rey, y entonces Salomón asume el trono. ¿Y qué carga ha de haber estado sobre los hombros de Salomón? ¿Cuántos conflictos en su mente, cuántos problemas en su corazón? Quizá
cuántas preguntas y cuántas cosas por arreglar. Me ha tocado entrevistar a personas que están a punto de asumir un cargo público y les he preguntado qué sigue, qué harán cuando lleguen allí. Y ellos están muy preocupados por las deudas que tienen, deudas morales que tienen con algunas personas. Porque cuando llegan al poder tienen que responder, tienen que quizá retribuir todo aquello que le dieron. Cuando llegan a este puesto público tienen que empezar a hacer lo que habían prometido. Salomón no había prometido nada, pero él quizá está en un momento caótico de su vida, quizá el momento más difícil de su existencia hasta ese momento. Él era el hijo de un rey, ahora es el rey. Y Dios le dice: ¿qué quieres? Un deseo, yo te lo doy. No sabemos cuánto tiempo lo pensó, pero la Biblia cuenta que en ese tiempo de adoración y de visión, Salomón le pide a Dios: Dios, por favor, dame sabiduría para gobernar. Y la Biblia dice que esto le agradó a Dios. Le agradó a Dios. Salomón, pienso yo, que era un hombre inteligente. Las personas inteligentes no necesariamente son personas sabias, pero las personas inteligentes saben que deben buscar la sabiduría. Las personas inteligentes necesitan encontrar la sabiduría. Si usted se considera, o puede ser objetivamente decirlo, una persona inteligente, usted necesita entonces buscar la sabiduría. La sabiduría que clama por las calles, dice los proverbios. En mi caso, en mi experiencia personal, no fui un hombre inteligente, un joven inteligente. Fui en realidad un hombre tonto. Un hombre tonto porque estaba tomando decisiones tontas. Si usted es una persona inteligente, necesita buscar sabiduría. Si usted es una persona tonta, ¿qué cree? También necesita buscar sabiduría. Esa es mi experiencia. No es a partir de mi inteligencia, sino a partir de mi necedad, que entendí que mi corazón, que mi mente, que todo mi cuerpo necesitaba tomar mejores decisiones. Salomón le dice a Dios: dame sabiduría, y creo que todo lo demás estará supeditado bien, de manera buena a eso. Entonces eso agradó a Dios, y Dios además lo bendijo con cosas extras. Sí, te daré sabiduría, de tal manera que nadie antes que tú y nadie después que tú va a ser tan sabio. Y como le agradó eso a Dios, le agradó tanto que Dios le bendice con más cosas que dice el texto. Cuando yo era un joven, 18 años recién cumplidos, pasaba 17, 18 años, pasaba por una situación difícil porque había tomado decisiones muy tontas. Estaba haciendo cosas que me iban alejando poco a poco de Dios. Estaba tomando decisiones muy alejadas de los valores en los cuales había sido educado como familia cristiana y como iglesia. Entonces, así, de manera muy tonta, si yo hubiese leído la Biblia en ese tiempo, yo me hubiera identificado con el necio y su necedad. Yo estaba viendo lejos de Dios, y entonces allá en mi necedad me acordé, ¿verdad? Yo leí el libro, la cartita de Santiago. Por alguna razón, yo creo que había sido una experiencia de esgrima bíblico, y me acerqué a la carta de Santiago, y esa carta tocó las fibras de mi mente. Y en el capítulo 1, versículo 5, apenas en el 1:5, me dice Santiago a mí: si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, Él te la va a dar. Y yo, de verdad, de acuerdo con todos mis resultados, toda mi vida parecía una vida de una persona tonta, de un joven necio. Entonces, a partir de ese momento, yo tomé la decisión de pedirle a Dios solo una cosa. 18 años y yo levanté una oración. Recuerdo que a partir de ese día
tomé una agenda. Yo no usaba agenda sino a partir de ese momento, y escribí en mi agenda: Señor, dame sabiduría. Sabiduría para todo. Sabiduría para caminar. Sabiduría para decir que no. Sabiduría para avanzar. Sabiduría para detenerme. Sabiduría porque era un joven soltero con muchas tentaciones alrededor, con muchos hábitos pecaminosos. Yo quería y quiero sabiduría para tomar decisiones correctas en mi vida. Yo no quiero gobernar mi corazón con base en mi intuición, porque me ha ido mal. Así que Dios le decía: yo quiero solamente tu sabiduría. Observe cómo tiene sentido esta única oración. Es una oración. Dios se sienta con Salomón y dice una sola cosa. Dios se sienta ahora contigo. Dios se sentó conmigo a los 18 años y me dice: una sola oración te será contestada. Una sola oración. Yo le dije: sabiduría. No me acordaba de la imagen de Salomón, después la descubrí, por supuesto, pero a mí me encanta que esta petición me sirvió para absolutamente todas las cosas. Yo ya me había puesto a trabajar, y entonces le pedí a Dios sabiduría para ser la mejor persona en mi trabajo, para que en mi trabajo yo fuese también un hijo de Dios y yo me comportara como un verdadero hijo de Dios. Así que Dios me dio sabiduría. Insisto, no soy un hombre inteligente, soy un hombre tonto, pero que busca la sabiduría. No quiero seguir en mi necedad. Después, justo en ese tiempo, yo reingresé a la escuela, a la academia, y dije: Señor, sabiduría para estudiar. Yo podía decirle al Señor muchas cosas, pero yo solo tenía en mi mente una sola oración: sabiduría para estudiar. Si ustedes revisan mi historial académico, se van a dar cuenta de 6, 7, 7, 6, 6, 6, ¿verdad? El número de la bestia, porque era muy bestia, 6, 6, 6. Pero se dan cuenta que en ese semestre que reingresé a la academia, 10, 10, 10, 10, 10. Gloria a Dios. Después ingresé a la universidad, 10, 10, 10, 10. Después sentí el llamado de Dios y me fui al seminario, 10, 10, 10, 10. Y algunas personas me han conocido y me dicen: qué inteligente. Y les digo: no. Si eres inteligente, busca la sabiduría. Si eres tonto, busca la sabiduría. Y en mi caso no fue por inteligente, fue por ver mi vida en una consecuencia, en una conclusión vacía, terrible, a causa de decisiones tontas. Yo necesité y necesito ahora, y seguramente necesitaré mañana, la sabiduría de Dios. No mi inteligencia, no mis capacidades, la sabiduría de Dios. Algunas personas piden riquezas. Algunas personas piden riquezas. Pero ¿sabe? Si usted no es sabio, 10 pesos los va a malgastar. 10,000 pesos también los va a malgastar. 100,000 pesos también los va a malgastar. Así que si pides riqueza, pero no pides sabiduría, lo vas a malgastar. Algunas personas piden que Dios transforme a las personas que están a su alrededor porque no la soportan, por ejemplo. Y si le pides sabiduría a Dios, Dios te da la capacidad para tratar a las personas. ¿Cómo es importante una sola oración, una sola petición? Ahora entiendo por qué a Dios le agradó esta nota de Salomón. Relaciones dañadas, relaciones difíciles con alguna persona, relaciones amorosas, relaciones familiares, laborales, académicas, en riesgo. Pide sabiduría. Con la sabiduría obtienes presencia de Dios en tu mente para saber decidir lo correcto. Problemas, pruebas, tentaciones, con la sabiduría. Mira, es fácil para mí decir: Señor, líbrame de esta tentación. Pero también sería muy importante decirle: Señor, dame sabiduría para cuando venga esta u otras tentaciones, yo pueda decidir lo correcto. Parece que entonces el poder está en mí. La capacidad de hacer lo correcto está en mí, independientemente de cualquier circunstancia.
¿No puedes cambiar algo? Esta pandemia es un ejemplo de eso. No podemos cambiar algunas cosas. ¿Qué podemos hacer? Señor, haz una burbuja alrededor de mí, que nada me toque. O también podemos pedir, Señor, dame sabiduría para actuar correctamente, para hacer lo que sea correcto en mi salud, en mi vida, pero también con mis semejantes, con mis prójimos. Dice el Salmo de respuesta, el Salmo 111, que está como propuesta de lectura: sabiduría empieza cuando tú temes al Señor. La Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esta versión que tengo aquí es: el principio de la sabiduría es cuando vives honrando al Señor. Me gusta esta versión. Tú vives honrando al Señor. Eso es sabio. El principio de la sabiduría es reconocer que tú no puedes cambiar las cosas, pero Dios está en control. Sabiduría es reconocer que Dios sigue siendo poderoso y sigue siendo Rey y Señor de nuestra vida, y estamos en Él, estamos viviendo en Él. Alguien no solamente está en control, que es Dios, sino que además alguien se agrada de lo que hacemos, o alguien no se agrada de lo que hacemos. Y por eso es necesaria siempre la lectura de la epístola. Efesios 5, del 15 al 20, que es el texto que tenemos para hoy, dice: por lo tanto, el apóstol Pablo ya ha venido hablando de vivir cristianamente. Dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan como necios, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen como tontos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y luego aconseja, 5:18, no se emborrachen, no os embriaguéis con vino, dice la Reina Valera. No se emborrachen, porque eso lleva al desenfreno. Vean, este versículo serviría para aniquilar cualquier indicio de alcohol en nuestra vida. No se emborrachen, eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Vean los consejos de Pablo respecto a ser personas sabias. Versículo 19: háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Ya anteriormente ha dicho: no hablen entre ustedes con groserías, no hablen entre ustedes con ofensas, no, háblense con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Y termina diciendo: y den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 4 o 5 cosas respecto a cómo vivir con sabiduría. Vivimos con sabiduría cuando Dios se agrada de nosotros, cuando Él es nuestro Señor, para que Él se agrade. Esto creo yo que hará que a Dios agrade. Regresemos al ejemplo. Se sienta Dios con nosotros esta mañana, este día, y nos dice: una cosa pide solamente. Y nosotros decimos: Señor, solo dame sabiduría, no riquezas, no salud, absolutamente nada más que sabiduría. Quiero saber hacer lo correcto. Y la Biblia dice que el principio de esto es temer al Señor, vivir honrándolo solamente a Él. Y entonces imagínense que Dios se agrada de esto, y extra a esto nos da más de lo que pedimos o entendemos. Porque con sabiduría en nuestra vida podemos progresar, con sabiduría en nuestra vida podemos sanar, con sabiduría en nuestra vida podemos ayudar y superarnos a nosotros mismos. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque si queremos sabiduría, también tu palabra nos da las pautas para ser personas sabias y no personas tontas y no personas necias que construyen su casa sobre la arena.
Señor, enséñanos, ubícanos para entender que solamente buscando agradarte a ti empezamos a ser sabios. Solamente procurando hacer lo correcto, lo que a ti te agrada, somos personas sabias. Te pedimos en este día sabiduría, más que cualquier otra cosa, más que riquezas, más que salud, más que muchos años de vida. Te pedimos sabiduría. Sea que nos corresponda vivir poco tiempo o mucho tiempo, queremos ser personas sabias. Y el tiempo que aquí estemos, nosotros podamos de verdad influir en personas, ayudar a personas, construir algo mejor, ser de bendición, solo porque vivimos agradándote y honrándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.